Continuando con las reseñas del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado de los psicólogos clínicos José Rast y Marino Pérez Álvarez, llegamos al capítulo 4, titulado Dándole la vuelta al espejismo queer. Aquí vamos a hacer una exploración de los fundamentos filosóficos y las consecuencias políticas de la teoría queer. Bien, ¿qué es el espejismo queer? Empecemos para poder dar una conceptualización. Bueno, los autores lo definen como una ideología influyente con apariencia de realidad, pero que carece de fundamento material. Argumentan que sus cimientos se encuentran en la filosofía posmoderna, que priorizan el discurso y el sentimiento subjetivo sobre la realidad biológica, que es base de todo lo que hemos estado leyendo y visualizando en este libro hasta el momento. Así que la teoría queer es un espejismo que, como todos los espejismos, es una ilusión óptica, debido a la reflexión total de la luz al atravesar capas de aire de distinta densidad. Parece real, pero no hay nada. Y tiene tres características. Niega la realidad material del sexo biológico, tratándolo como un constructo social. ¿Ok? Eleva la identidad de género, que es un sentimiento interno, a una categoría social y política fundamental. Y tercero, va a proponer que la realidad no se descubre, sino que se construye a través de el lenguaje. Veamos el origen filosófico de la teoría queer, que no nace del activismo LGBT tradicional, sino más bien de los departamentos universitarios de humanidades en los años 90, y que bebe directamente del posmodernismo francés, que se caracterizaba, bueno, por un escepticismo ante la verdad objetiva. Mencionaba que la idea de que no existen verdades universales, ellos dicen, no existe una verdad universal, lo que existe son interpretaciones y narrativas, y también menciona que el lenguaje crea la realidad, que el mundo no es algo que escribimos con palabras, sino que las palabras construyen. Rechazan las grandes narrativas, se desconfía de cualquier explicación universal, sea en el tema de la ciencia, la historia del progreso. Entre ellos tenemos a los pensadores claves, aquellos arquitectos intelectuales cuyas ideas fueron la base para teóricas posteriores. Tenemos a Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, los cuales invito también a leer sus libros, revisar las biografías de los autores, y no solo quedarse con los nombres, averigüen más. Van a llevarse muchas sorpresas y van a darse cuenta de los puntos en común que tenían de la narrativa queer, los puntos en convergencia. El pilar central del espejismo. Aquí llamamos lo que es la performatividad de género, que lo mencioné en algún momento, en alguna reseña anterior. El performance es una actuación consciente, como la de un actor en un escenario. Es prácticamente ponerse en un papel protagónico de cualquier índole, pero en la actuación. ¿Cuál es la diferencia clave del performance con la performatividad? Que la performatividad es una repetición estilizada e inconsciente de actos que con el tiempo crean la ilusión de una identidad interna o un ser, hombre o mujer. Entonces, la performatividad crea esa ilusión de que hay una identidad distinta al ser. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, Butler, que ya hemos revisado un poco de ella, menciona que no hay una identidad de género preexistente, es decir, anterior a una etapa de autodescubrimiento, ¿verdad? Que mayormente ocurre en la pubertad, sino que el género es el efecto de nuestros actos, no su causa, no causa. Entonces el género en sí es un efecto de todo ello. No hay un ser detrás del hacer. No es que haya un sujeto, una mujer por ejemplo, que luego actúa como tal, sino que el hecho de actuar como una mujer es lo que produce la ficción de que existe una mujer interior. Prácticamente se podría decir que son roles, ¿verdad?
y ilusiones. Realmente primero son los actos y luego vemos si es mujer. Curioso, ¿verdad? Pero es lo que Butler escribió. Ahora, la primera consecuencia es el borrado político de las mujeres, que también ya lo hemos repasado anteriormente. Si mujer no es una categoría basada en sexo biológico, sino es una identidad sentida y abierta a cualquiera, el feminismo pierde su sentido político. La lucha contra la opresión histórica y material de las hembras humanas se diluye, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, términos como personas menstruantes, cuerpos con vulva, progenitor gestante, realmente diluye la lucha política de la opresión histórica y material. Si la categoría mujer se vacía de todo contenido biológico y pasa a ser una identidad sentida, autodeclarada e inestable, entonces el sujeto político del feminismo se esfuma y la lucha feminista deja de tener sentido. Por eso es también incompatible el feminismo con la identidad de género, por más que existen promotores actualmente a favor de aquello. Si revisan bien su propia base filosófica, se darán cuenta que es todo lo contrario. Otra consecuencia sería la desaparición de la homosexualidad. ¿Cómo así? Sabemos que la homosexualidad se va a definir como una atracción erótica hacia personas del mismo sexo. Si la teoría queer postula que el sexo biológico es irrelevante o una ficción, la propia definición de homosexualidad se desmorona, ¿verdad? Por ejemplo, la definición clásica, atracción al mismo sexo. Nueva definición queer, atracción a la misma identidad de género, lo cual no tiene sentido. Podemos ver aquí, en este dibujo, en el clásico, definición clásica, un hombre siente atracción a otro hombre. Y podemos ver aquí, en la nueva definición queer, que no es lógico, ¿verdad? Sería una mujer, pero con una identidad masculina. Entonces, ¿realmente es un homosexual? El concepto de heterosexualización forzosa, ¿no? Sería más un concepto de eso, heterosexualización forzosa. Los autores argumentan que esto obliga a los gays y a las lesbianas a redefinir su orientación para incluir al sexo opuesto, bajo la etiqueta de una identidad de género compartida, desvirtuando la base de su sexualidad. A examinar bien esto. Yo recomiendo a leer más de este tema, la identidad de género. No solo se queden con este libro, lean más, infórmense, incluso también tomen libros que pueden refutar este libro. Eso ayuda a a ver los puntos de vista del lado contrario, a obtener argumentos y aprender. Ahora, el término cisgénero, ya lo había mencionado anteriormente, y sí, se usa para describir a personas cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Argumentan que el término cis es una obra maestra de la ingeniería social. ¿Su función cuál es? Crear una falsa simetría entre lo normal, entre la norma, perdón, que es el 99% más de la población, y la excepción, que sería lo trans. Presentar la condición normal como una más de entre muchas, patologizándola como un privilegio. Es decir, que ahora ser lo normal sería aún más un privilegio, ¿no? Y se patologiza ahora a los cisgéneros. Convertir una realidad biológica en una identidad más sujeta a la deconstrucción. Por lo cual vemos que este neologismo cis no es un término descriptivo e inocente, sino un artefacto político diseñado para problematizar la normalidad. Y es muy claro lo que estamos viendo aquí. El que no quiere aceptarlo es porque simplemente cierra los ojos. Pero es muy claro aquí. Ahora, la paradoja queer, sí, vemos una paradoja, sería el caballo de Troya para el sexismo. Antes, sabemos que el feminismo, como lo mencionamos, para ser mujer es una realidad biológica, los roles y gusto y comportamiento, es decir, el género, son construcciones sociales que no te definen. Ahora, con la teoría queer, ser mujer es un sentimiento, una identidad, que a menudo se manifiesta a través de la adhesión a significantes, tradicionalmente femeninos. La identidad de género se convierte en la esencia del estereotipo sexista. Y es claro acá lo que podemos ver, ¿verdad? Es tan paradójico. En vez de ir en contra de los estereotipos, te conviertes en el estereotipo. Ahora, la contradicción del cerebro sexado o cerebro sexual. El argumento es la idea de que las personas trans tienen un cerebro del sexo opuesto al de su cuerpo. Por ejemplo, un cerebro de mujer en un cuerpo de hombre.
Pero recordemos que el cerebro es igual a la esencia biológica del sexo. Y la premisa queer es que el sexo es igual a construcción social. ¿Cuál es la incoherencia aquí que podemos observar? Es que no se puede defender a la vez que el sexo es una construcción social y que existe una esencia biológica cerebral que determina el verdadero sexo de una persona. ¿Sí? No se puede defender eso. Al mismo tiempo, no. La teoría queer usa un argumento que socava su propia premisa. ¿En que es tan delicado destruirla en sus propias líneas? Por eso es importante leer bien y entender los conceptos. Ahora, hay los paradigmas, ¿no? Tanto tenemos el idealismo posmoderno, que ha traído consigo el espejismo queer, y por otro lado el materialismo, que sería la vuelta a la realidad. En el espejismo queer, en este idealismo posmoderno, el sexo es un discurso, una ficción cultural, mientras que para el materialismo, el sexo es una realidad biológica, material y objetiva. Por el otro lado, el género es la verdadera identidad, un sentimiento interno. Pero en el materialismo, que es la vuelta a la realidad, es aquel conjunto de roles y estereotipos sociales asignados al sexo. Algo que había antes de los 90 un consenso muy claro. Obviamente antes de que Butler bebiera de Foucault y del posmodernismo francés, que ya venía con cierto arraigamiento desde los años 50, pero que llegó a su punto top con Butler. Butler se puede considerar como aquella profeta de esta nueva ola. La realidad es creada por el lenguaje y la performance. No, la realidad material existe independientemente del lenguaje. Sí, esto podemos ver incluso en debates en antropología y sociología. Los invito a leer también sobre el tema del lenguaje y el performance. La opresión se basa en la no conformidad con las identidades, ¿no? Es lo que dice. Pero en la realidad es que la opresión de las mujeres, el sexismo, se basa en su sexo biológico. Bueno, aquí también debatido, pero es más coherente. Ahora, dándole la vuelta, reivindicar la realidad material. ¿Sí? La vuelta no es una regresión, sino una recuperación claridad de la claridad conceptual. Es reafirmar la importancia del sexo biológico como una categoría real y relevante para el análisis social y político. Separar claramente estos conceptos, en el caso de la biología, el género, que son los roles sociales, y la expresión de género, que son los estilos, es importante distinguir y no confundirlos, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? De estos hilos profundamente arraigados y que necesitamos una pinza para separarlos. Fundamentar los derechos de las mujeres en su sexo y los de los homosexuales en la atracción hacia el mismo sexo son derechos basados en realidades. Proteger a las personas trans sin borrar categorías significa defender los derechos de las personas transexuales a vivir sin discriminación, así que ello, eh, madre, eh, no, bueno, no recuerdo lo que quise decir, así que pasemos al siguiente. Proteger a las personas trans sin borrar categorías también significa en realidad, acá de forma más completa, sí, lo que no pudo salir aquí, es defender los derechos de las personas transexuales a vivir sin discriminación, pero sin que ello implique eliminar las categorías mujer, hombre y madre. Ahora, proteger el feminismo, la homosexualidad y los derechos humanos. Para el feminismo sería volver a una definición de mujer basada en el sexo, que les va a permitir centrar su lucha, las causas materiales de la opresión, reproducción, violencia sexual y discriminación basada en el cuerpo femenino. Si quieren recuperar su lucha, amigas feministas, en el feminismo general, sin importar las olas o el enfoque que tienen que volver a la definición básica, ¿sí? El sexo biológico. Ahora, para los gays y lesbianas, tienen que reafirmar la homosexualidad como atracción hacia el mismo sexo. Tienen que volver a recuperar su concepto original, no esa redefinición que realmente va a causar confusiones para ustedes. Y para las personas trans, permite abordar la disforia de género como una condición real que merece la atención médica y psicológica y defender sus derechos humanos como una minoría sexual, en lugar de basar su identidad en una filosofía que los autores consideran insostenibles. Para resumir, cuando uno critica la teoría queer, no es que estemos yendo en contra de los derechos de las personas trans, sino que es un análisis riguroso de una corriente filosófica, ¿sí? Que según los autores es lógicamente incoherente y políticamente contraproducente.
Miren, el debate sobre el sexo y género va a requerir primero el rigor conceptual, volver a las evidencias materiales y el fin de este oscurantismo deliberado que a menudo se ha caracterizado por este discurso posmoderno. Así que terminemos con esta cita que podemos encontrar en el libro que dice, no se trata de negar el sufrimiento de nadie, sino de analizar críticamente las ideas que, con la mejor de las intenciones, pueden acabar socavando los cimientos de los derechos que tanto costó conquistar. Quiero terminar aquí con algunas referencias. Hemos visto a Judy Butler, especialmente sus libros de Género en Disputa, El feminismo y la subversión de la identidad de 1990, Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo del 93. Mencionar también el libro de Historia de la sexualidad de Michael Foucault. Recordemos que Teresa Lauretis fue la que acuñó este término queer, y fue en el año de 1991. Antes el término queer era para decir o para asignar a algo raro, distinto de otro. Y aquí vemos que el término ya es usado para esta teoría postmoderna francesa. Otras influencias tenemos a Monique Wittin, Adrienne Rich y Jacques Derrida. Así que muy importante también leer sobre ellos. Y al último, como es costumbre, dejo una infografía como resumen de este capítulo. Creo que es muy ilustrativo y queda muy resumido todo lo que hemos visto hasta el momento. Así que con esto nos despedimos, sin obviamente dejar pasar la oportunidad de que le den like, se suscriban al canal, que esto nos ayuda a que más personas conozcan de estos temas y sobre todo que es incentivar a la lectura, más en el tema de la identidad de género, que puede ser polémico y todo, pero creo que es necesario tocarlo. Y más porque estamos en un tiempo de mucha desinformación y que más viendo autores que para mí y para muchas personas son de gran relevancia, que no significa que seamos adeptos, solamente aceptemos todo lo que dicen los autores. Para eso están ustedes, que van a criticar, van a analizar, van a ver si estos argumentos son convincentes, no son convincentes, pero eso sobre todo, que tengan un pensamiento crítico. Me despido, así que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el capítulo 5. Bye bye.